Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hombres por la Equidad al Aire. Hoy, un programa especial. ¿Qué esperar y qué se necesita para erradicar la violencia contra las mujeres en el próximo sexenio? En este caso, el trabajo con hombres. Empezamos. Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Pues efectivamente estamos aquí este 8 de junio a través de Violeta Radio 106.1 de FM. Y estamos con nuestros muy queridos Roberto Garda y Fernando Huerta. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti, Gabriel. Buenas noches, Roberto. Un gusto de estar con ustedes y poder charlar sobre estos temas. Gracias por la invitación. Roberto, muy buenas noches, bienvenido. Hola, querido Gabriel, querido Fer, pues sí, vamos a echar el chisme, a platicar. A ver, muy reciente esta victoria de Claudia Sheinbaum, a ver qué tal. Eso está interesante. ¿Qué les parece si empezamos por ahí? ¿Cómo miran de entrada esta victoria arrolladora que ha tenido la izquierda partidista mexicana apenas el fin de semana pasado? A ver, yo creo que es la conjunción de varias cosas, me parece ser, ¿no? Pensando en lo que implica, antes que nada, un trabajo de las mujeres, trabajo histórico de las mujeres, ¿no? Que pudo llevar a Claudia a ser una de las candidatas y ahora prácticamente la virtual presidenta de México para el siguiente periodo que le corresponde. Esta es una victoria de muchas feministas y de mujeres no feministas que efectivamente trabajaron arduamente en los diferentes ámbitos de la vida política, social, cultural, económica y sobre todo en el mundo de lo que implicó una organización social de género que pudiera transformar muchas cosas, ¿no? El resultado de cómo las propias feministas demandaron, instauraron, en la medida de una contradicción, en la medida de cosas muy adversas, pero también de muchas alianzas, el que pusiera a darse la paridad dentro de las instancias de gobierno del Estado mexicano, llámese los 3 gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, también en las cámaras representacionales de las senadurías y las diputaciones, así como la incorporación en algunas partes de lo que serían las secretarías que conforman el Estado. Eso me parece un asunto bastante importante que señalar, porque es el resultado de este trabajo que ha costado vidas para las mujeres, que ha costado una cuestión sobre todo de pensarse las mujeres como las sujetas efectivamente que tenían y podían llegar a postular a alguien de esta naturaleza. Es el resultado, entre otras cosas, de pues el empeño que ha tenido con todos sus asegúnes y con todas sus contradicciones la propia izquierda, ¿no? De haber venido trabajando también en un periodo histórico por participar directamente dentro de lo que era la contienda electoral que antes estaba en este país destinada por lo menos a 2 partidos muy institucionalizados, presencia muy acrecentados, muy, ¿cómo se dice?, apropiándose del poder, ¿no? Como era el Partido de Revolución Institucional, el Partido de Acción Nacional. Y me parece que eso fue una de las cosas que logró la propia historia de las mujeres y hombres que han participado en los diferentes partidos denominados de izquierda, ¿no? Y que llevaron finalmente a la posibilidad de que se conformara este movimiento muy heterogéneo, muy diverso, muy contradictorio que es Morena, hoy convertido en un partido, y que llevó después de 20 años a que llegase Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con un proyecto estructurado, con un proyecto elaborado, con el conocimiento de lo que es el país, ahora sí, que es el único que conoce el país de pies a cabeza, ¿no? Y me parece interesante. Tiene que ver esto. Hay asegúnes, hay contradicción, hay desacuerdos, hay incumplimientos, pero también hay cuestiones de muchos aciertos en cambiar un país que le costó, ¿qué te digo?
en principio 4 años, porque 2 tuvo que tener la contención de una pandemia. Es el resultado de esto sobre el cual, ¿no?, llega una mujer de las características de Claudia Sheinbaum, ¿no?, y que me parece una posibilidad grande, mayor, de muchas cosas. Es una mujer. Y el hecho de que hayan votado una cantidad enorme de personas por ella da cuenta de esta manera muy sintética, lo digo, en cómo la experiencia histórica, en cómo la experiencia de una ciudadanía que se hartó verdaderamente del modelo denominado neoliberal, de la corrupción, del engaño, ¿no?, de toda la cuestión ilícita, de las formas de la guerra, de la violencia, en fin, se hartó. Y entonces es una cuestión donde la conciencia ciudadana, formada a lo largo de estos años, dijo hasta acá y le da continuidad a un proyecto que veremos cómo ya está armado, veremos cómo se lleva a cabo, ¿no? Pero a mí me parece algo importante para este país, y sobre este marco que llegue una mujer a gobernar, a presidir un país en el sentido de república que tenemos como país, que es poquito tiempo, ¿no? Y en el sentido histórico, digamos, desde la fundación, ¿no?, por decirlo, de la Gran Tenochtitlán, su conquista y todo lo que derivó, es la primera mujer que va a llegar a presidir un país. Entonces me parece muy importante, relevante, y lo digo no solamente como un lugar común, relevante por todo lo que puede darle a una continuidad, pero también a un proyecto propio, ¿no? Una mirada de mujer. Este es justamente Fernando Huerta, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, autor de libros como El Juego del Hombre, Deporte y Masculinidad entre Obreros, y colaborador, entre varios otros libros, apenas recientemente, de Juegos, Emociones, Violencias y otras fraternidades, abordajes feministas sobre la experiencia genérica del ser hombre. Y también Roberto Garda. Dinos, Roberto, justamente hace énfasis Fernando, la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y arrolladora. Yo creo que es algo para festejarse, que es algo de lo cual el pueblo de México se puede sentir muy orgulloso, muy orgullosas las mujeres, porque es consolidar un camino que costó vidas, décadas, desde que Lázaro Cárdenas decidió dar ese giro hacia la derecha, y que la izquierda gradualmente fue cooptada, atacada, minada, comprada, y de alguna manera desaparecida, asesinada, y hasta que decidió entrar al juego democrático, y aquí están los resultados. Varias décadas después, si tomamos como punto de quiebre pues toda la guerra de los 70s, la guerra sucia después del 68, contra la Liga 23 de septiembre, todo el aprendizaje que se fue generando ahí, y esta opción que decide irse por la línea electoral, y que hay que reconocer que hay gente que considera incluso que la 4T no es izquierda, y que no haría tal vez este recuento de hechos como yo lo estoy haciendo, y que diría incluso que parte de la 4T o gran parte de la 4T es un nuevo PRI, y yo no lo veo así. Yo creo que si hay compañeras, compañeros que legítimamente han ganado un lugar con un movimiento histórico, y que esta Claudia sí representa esa parte más legítima de luchadoras y luchadores sociales que sí impulsaron a López Obrador primero, y ahora a esta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto, reconocer eso, esa legítima, como lo dicen los medios de la derecha, paliza que se le dio al PRIAN, PRD, a Movimiento Ciudadano,
que por supuesto son no pocos millones de personas que se sienten reflejados con esa propuesta de derecha. Creo que 17 millones, si no me equivoco, habría que ver los datos, 34% de la votación, algo así, 36%, pero que sí es realmente una minoría por la gente. Y esto que decía Páez Varela y Álvaro Delgado en un programa Sin embargo, una revolución de las conciencias, también lo sostenía de alguna manera Epigmenio Ibarra, dialogando con Ciro Gómez Leiva, en donde de alguna manera a Ciro no le entraba, como a muchos comentaristas de derecha que se ven sorprendidos por los resultados, y tanto Páez Varela como Epigmenio Ibarra, como Álvaro Delgado, como Julio Astillero, dicen, pues ahí estuvo siempre, ¿no? O sea, era claro. Entonces, eso lo que te dice es cómo la derecha genera un discurso que se cree, que realmente piensa que ese discurso es la realidad de lo que llamó narcopresidente, de lo que llamó narcocandidata, de lo que llamó autoritarismo, pero realmente lo creían. Y cuando el pueblo da esta demostración de realidad, pues se quedan sorprendidas y sorprendidos y no saben cómo interpretar la realidad. Entonces yo creo que sobre todo el que llegue Claudia Sheinbaum y la izquierda, el que continúe, es un golpe de realidad de lo que quiere el pueblo de México. Si está equivocado o no, ya lo veremos. Entonces ese golpe de realidad creo que es algo como que la izquierda siempre ha teorizado y practicado. Es la realidad lo que te va marcando en los tiempos políticos, porque la realidad está construida por lo cotidiano, y en lo cotidiano está la gente, lo que llamaría López Obrador, el pueblo. Y es el pueblo, pues en este caso, el que decidió lo que decidió, ¿no? Maestro Roberto Garda Salas, creador de metodologías para el trabajo con hombres, autor de libros como Estudios de Violencia Masculina, que coordina también junto con Fernando Huerta, que también autor de diversos artículos sobre el trabajo con hombres y, por ejemplo, también de políticas públicas para hombres. Ha colaborado en libros como Intervenciones con hombres, ¿para qué, por qué y cómo? También colabora y coordina Luis Bonino, director de Hombres por la Equidad y creador de este bonito programa, Hombres por la Equidad al Aire. Sí, Roberto, justamente son 16 millones de votos la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ¿no? Uf, paliza, ¿no? Ya, bueno, no tanto, pero sí es una distancia muy, muy considerable. ¿Qué les parece si empezamos a entrarle en materia de lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué les parece si partimos hablando de lo que se hizo y no se hizo durante el sexenio pasado, ¿no? Hablar de trabajo con hombres es hablar de un tema específico dentro de la lucha y el combate a la violencia contra las mujeres, pero algo sumamente necesario, sobre todo y que ustedes han mirado como profesionales que se han dedicado desde bastante más de 20 años en estos andares, ¿no? ¿Qué ha habido? ¿Qué miran que no ha habido? ¿Y qué ha hecho falta durante el sexenio pasado? Porque han pasado cosas en términos de trabajo con hombres, ¿no? Hablando de la realidad, siguiendo en esa tesitura, la izquierda se mueve en esa realidad, eso que se llama el socialismo real, ¿no? Eso que se llama la totalidad concreta, lo concreto. Yo creo que sí hubo un punto ciego fuerte, si bien no con las mujeres, sí con el feminismo, ¿no? Creo que sí, ese punto ciego de la 4T con relación, yo creo, al feminismo
quien más demandaba políticas dirigidas, y bueno, esto lo van a decir más las compañeras en el siguiente programa. O sea, yo, por su aproximación, una mirada de alguien que no es especialista en las políticas públicas dirigidas a las mujeres, pero mi percepción fue que sí hubo un tema que se descuidó mucho, que fue el de la violencia hacia las mujeres. Ya las compañeras dirán en el programa si fue así, si no fue así, o qué aspectos sí, qué aspectos no. Yo creo que eso es importante, que si el tema de atención a mujeres que viven violencia es descuidado, se descuida el trabajo con hombres agresores. Indicadores que me decían a mí eso. Yo entendí que hubo un regateo al principio muy fuerte y alarma para que, porque parecía ser que se iban a quitar recursos a los albergues de mujeres que vivían maltrato, y creo que no fue así, afortunadamente, siguieron. Se cerró definitivamente todo el programa de reeducación a mujeres víctimas de violencia. Entonces hablamos de que en todo el país había grupos de reflexión de mujeres impulsados por la Secretaría de Salud, particularmente el Centro Nacional de Equidad de Género, y se cerraron, o se quitó el recurso, es una manera de cerrar. Y junto con ese programa se quitó el recurso para la atención a hombres que ejercían violencia a través del mismo programa, que se llama Programa de Reeducación a Mujeres Víctimas de Violencia y Hombres Agresores. Algo así se llama el programa de la Secretaría de Educación. Entonces, yo observé al principio esos jaloneos, esos vacíos y otros indicadores más simbólicos, la barda del Zócalo cada 6 de julio, cada 6 de marzo, ¿no? Y un discurso de la presidencia poco comprensivo hacia las protestas de las mujeres. Siempre tenías operadoras, a veces está Sánchez Cordero, más cercana al movimiento, más dirigiéndose a ellas. Poco está la directora de las mujeres, o yo la leí poco. ¿Mande? Nadine Gassman. Exactamente. ¿Cómo? Nadine Gassman. Nadine Gassman, exactamente. O yo no leí, y si era más cercana, y sí lo es, vaya, seguramente es cercana, pero él directamente, yo lo sentí con dificultades de instalar una comunicación y sobre todo un trato de compañeras hacia las feministas, sobre todo las más jóvenes. Creo que hay porque quienes ya estamos viejos y viejas, pues podemos entender, o sea, que es un proceso que acababa de subir, que tenía muchos frentes del presidente abiertos, pero creo que hubo dificultad en la comunicación con las mujeres más jóvenes, y yo hasta la fecha, con no pocas compañeras jóvenes del feminismo, eso creo que lo que está heredando en alguna para Claudia es un no creer. Sí, con López Obrador, que era López Obrador, o sea, todo un líder histórico, no pasó nada, y no solo no pasó, sino que nos sentimos algunas y no pocas mujeres feministas que protestamos descalificadas. ¿Qué garantía vamos a tener que la nueva presidenta, aunque sea mujer, nos reconozca? Entonces yo creo que sí hubo un problema entre la comunicación, pero yo creo que lo que el presidente López Obrador realmente él era fiel, porque es un hombre en este aspecto, yo creo que muy transparente. Pero yo creo que el mensaje fue: no las conozco, pero no me interesa conocerlas. Y creo que eso sí caló fuerte. O sea, a las compañeras con las que he llegado a hablar,
Sería bueno hacer una revisión de todos los 6 de marzo. 8 de marzo. Es que yo traigo el 6 de julio de Cárdenas ganó. ¿Verdad? Mira, qué interesante. Ajá. Lo traigo porque me siento igual de contento con el triunfo de Claudia que con el triunfo, aunque se lo robaron, de Cárdenas. Sí. Pero sí, yo creo que sería muy bueno revisar los 8 de marzo de los gobiernos de los años de López Obrador, y creo que no sale bien parado. En términos de comunicación, en términos de trato, un movimiento que lo llevó al poder. Entonces, volviendo e insistiendo con la palabra realidad, creo que el movimiento feminista fue muy desdibujado por este gobierno en estos 6 años. No puedo decir si golpeado, pero eso lo tienen que decir las compañeras, si se sintieron golpeadas, pero sí no fue reconocido, y no reconocerlo cuando muchas de ellas sí, por supuesto que sí se reconocían con López Obrador, sí fue una cachetada con golpe blanco. Yo creo que el presidente o ese círculo cercano a él, nadie se lo supo decir, señor presidente, eso no se hace, eso no lo puede hacer, o sea, porque son gentes que lo admiran, que lo quieren y representan ellas a movimientos sociales. Y entonces yo creo que sí fueron desdibujadas, y si bien sí reconoció, por supuesto que sí, muchos sectores a través de asignarles recursos, dar políticas sociales, o sea, fueron por supuesto muchos sectores de la población reconocidos a través de políticas públicas que ya estaban ahí, y los reconocieron a través de programas de los jóvenes, tercera edad, campesinos, etcétera. Creo que no pasó lo mismo con el movimiento feminista. No digo que con las mujeres, yo creo que sí hay programas con las mujeres, no, yo estoy hablando del movimiento feminista, y una parte del movimiento feminista que es la que yo creo que se identifica más con la izquierda, y que atiende mucho la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Yo creo que otra parte del movimiento feminista, el que más se dedica al tema del aborto, la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos, creo que sí hay tengo entendido que en el Centro Nacional de Equidad de Género, hay compañeras de IPAS que tristemente fueron las que cerraron estos programas de violencia, sobre todo yo sí creo, es una crítica, igual me puedo equivocar y lo podemos hablar con ellas, de que no entendieron en qué consistían esos programas de reeducación. Y también yo creo, y bueno, comento más al rato otras cosas, pero yo me iría por esa primera fotografía de la parte oscura de una foto muy luminosa, que es el triunfo que es el gobierno de López Obrador. Sí tiene sus matices oscuros, ¿no? Hombres por la Equidad al aire. Mira, si quieres ahorita ahondar un poquito más, Fer, pero a mí me gustaría, para la gente que nos escucha, ¿por qué es importante estos grupos de reeducación? ¿Por qué es importante que desde el gobierno se faciliten este tipo de grupos? Fer. Tienes apagado tu micrófono. Disculpen, es que luego me gusta hablar conmigo mismo. Bueno, entonces, yo quisiera un poco seguir en la reflexión que sigue Roberto, porque me parece importante señalar algunas cosas, justo para llegar a lo que implica esto que tú comentas, Robert, porque estos grupos, ¿qué lleva esta forma de política de hacer grupos? A ver, recordemos cómo es que hay una parte fundamental hacia mediados de los 90, cuando en las reuniones mundiales de mujeres, el Cairo y Beijing, ¿no? 94, 95, 96, ¿no? Parte de la reunión y las demandas y los acuerdos es que se lleve a cabo por parte de las mujeres, ¿no? De todos los sectores que acuden ahí, sobre todo de la perspectiva feminista, incorporar la perspectiva de género
a la política pública desde el Estado. Y esa me parece una cuestión importantísima que marca justo una vuelta a muchas cosas, una posibilidad de abrir, ¿no? Y de aprender de qué manera se iba a incorporar una teoría, una acción, una práctica, un pensamiento, ¿no? Una forma de vida que podía ir transformando paulatinamente aquello que no se conocía como tal dentro de la parte práctica del Estado. Había cosillas que se acercaban, que se aproximaban, etcétera. Y me parece que eso fue una cuestión interesante, porque eso tuvo que hacer que los hombres del Estado, algunas mujeres, sí, pero sobre todo tuvieron que aprender qué es la perspectiva de género. Entonces, eso convirtió en una experiencia muy interesante que fue dando cabida a que se hiciera esto, la formación de personas que a lo mejor no había, o las poquitas que habían, tuvieron que implementar y hacer formas de capacitación sobre lo que es una perspectiva feminista de género que se haga y que sea contenida a través de las políticas públicas y su contenido dentro de lo que son las instancias del gobierno de México y del Estado que es el aparato, ¿no? Y me parece que hacia finales de los 80 una cosa interesantona. No olvidemos porque, digamos, esa parte me tocó vivirla en Uriac, ¿no? ¿Por qué las financiadoras tenían dentro de su lista a México, América Latina? Porque representaba un conjunto de prioridades, intereses, pues porque estaba lleno de desigualdades, porque había una cuestión sobre todo ligada, no sé, tú me corregirás, Roberto, sobre todo a 3 temas importantes, que era la sexualidad, la salud sexual reproductiva y la violencia patriarcal, ¿no? Y la paternidad, digamos, que eran de estos temas que eran prioritarios para que las financiadoras pudieran apoyar a estos incipientes grupos de hombres que se habían formado, que estaban en proceso de, ¿no? De poder generar una propia reflexión desde sí mismos los grupos, de poder educarse, ilustrarse feministamente y de ahí implementar, digamos, lo que para entonces fue la atención a través de hombres por estos grupos de hombres. Fíjense lo que ha implicado esto, y no porque sea novedoso, en el sentido de que las mujeres se habían llevado a cabo parte de esto, y esto fue un asunto de lo que se pudo hacer en ese momento. Después las cosas vinieron cambiando, se lograron tener algunos avances dentro de lo que era la experiencia de los hombres trabajando con los propios hombres, ¿no? Y todas sus propias contradicciones que puedan tener, algunos pasos adelante, algunos pasos hacia atrás, una cuestión de repente que pareciera ser que muy negociada, a veces muy avanzada, etcétera. Y luego viene el momento terrible de todo lo que fue la instauración y la llegada de lo que se llama el capital en su sentido neoliberal y toda la ideología implementada muy conservadora, muy conservadora, muy de atentar contra todos estos proyectos emanados de estas reuniones y de implementar políticas con perspectiva feminista de género en las instituciones del Estado. Algunas se hicieron light, algunas se hicieron verdaderamente otra cosa, las menos, como señalaba Roberto, muy ligadas a la vida de la izquierda, fueron arrinconadas, ¿no? Se tergiversaron, ¿no? En fin, se pudieron cooptar, algunas se hicieron más de asistencialismo, etcétera, etcétera. Y me parece que se fue perdiendo parte de lo que era este trabajo que tenía que ver con la cuestión de los hombres. No quiero decir que no se hicieron cosas, se hicieron bastantes en ese sentido, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con ello. Parte de este asunto, efectivamente, fue cómo se fue minando estas cuestiones sobre que la política pública tuviera y mantuviera una perspectiva de género, sobre todo dirigida a las mujeres. Los últimos 3 sexenios fueron bastante difíciles. El incremento del feminicidio en los últimos 3 sexenios fue brutal realmente, ¿no? Toda la parte de apertura, la incorporación a la presencia, al solapamiento de la
delincuencia organizada, el narcotráfico, implementó, ¿no? Aumentó todo el asunto de la trata de personas, ¿no? Toda la cuestión de la prostitución, todo el asunto ligado a los ilícitos y lo que implicaba esta cuestión del tráfico de muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que eso fue dando un asunto que fue verdaderamente afectando esta mirada de si era importante en algún momento tener una perspectiva, atender estas cosas, atender a los feminicidios. Pese a esto, se creó una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Algunas, en el caso mexicano, ¿no? Y digamos en la Ciudad de México y en otros lugares, los institutos de las mujeres trataron de mantener estas políticas con los escasos o medianos o a veces casi nulos apoyos financieros. Se pudieron mantener la apertura de lo que Roberto decía, de estos espacios de atención necesarios para mujeres violentadas. Digo todo esto porque forma parte del marco de lo que efectivamente fue una cuestión de poder minar, ¿no? De poder detener, sí, de poder desvalorar esta parte sobre, incluso es importante la perspectiva de género, no pasará a ser una moda, no estarás pensando en que las mujeres ya están en ciertos lugares que querían estar, ¿no? Hay algunos hombres que se han vuelto buena onda, mucho más sensibles, ¿no? Etcétera. Y bueno, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues pasaron muchas cosas, como lo ha señalado Roberto, y que me parece que hubo poca atención, poca escucha del presidente en general a lo que era parte de un movimiento feminista, digamos, con presencia dentro del Estado, con mucha fortaleza en las organizaciones civiles, ¿no? Que estuvieron demandando el cierre, ¿no? De lo que eran espacios importantes, albergues, programas, capacitaciones, muy acotados, a veces verdaderamente, como tú decías, Roberto, digamos, dejar de darles presupuesto era una manera de desaparecerles. Y por otra parte, me parece que el trabajo con los hombres fue una cosa que Andrés Manuel no quiso voltear, no le interesaba, sí le interesó, no estaba dentro de sus propias perspectivas. Andrés Manuel es un hombre radicalizado hacia la izquierda, no es un hombre formado en la izquierda. Es un hombre que entendió, es un hombre que lee y escribe, ha escrito libros, sabe de historia, sabe de política. Me parece importante tener a alguien de esa figura en relación como fueron los últimos 3 o 4 presidentes de este país, ¿no? Que verdaderamente en la ignorancia, en el alfabetismo funcional, en una pobreza en general de lo que nos metieron a este país, bueno, sin embargo es un hombre que piensa como hombre, es un hombre que atendió efectivamente que la pobreza era un asunto importante para que este país pudiera avanzar bien, se empeñó en eso. El asunto es que Andrés Manuel y su perspectiva de género no es feminista. Entonces sí, es el pueblo, como si el pueblo fuéramos nada más un conjunto de personas sin que tuviéramos características generalizadas de mujeres y hombres en diversidades, etcétera, 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 ¿no? Y me parece que eso fue una de las cosas poco atendidas, muy, muy criticadas por las feministas, como has dicho, Roberto, y por otras mujeres y por algunos hombres como nosotros, ¿no? Es decir, no volteaste, te dio tortícolis de género, ¿no? Te costó trabajo mirar hacia este lado, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que esa es una ausencia y es un déficit bastante serio que tiene que ver con ello. Espero que Claudia tenga una sensibilidad un poco mayor, tenga una apertura hacia estas partes. Cierto, no basta con que sea mujer y pueda ser un asunto de que pueda, con eso es en automático. Hay cosas políticas que efectivamente marcan la vida de alguien como la figura de Claudia. A mí me parece importante una mujer universitaria, una mujer científica, una mujer investigadora, una mujer política, ¿no? Una mujer que ha podido gobernar
este chiquito país que es la Ciudad de México, dentro de ese país grandote, no lo digo como etnocentrismo, ¿no? Sino por lo que implica gobernar un país de 20 y tantos millones de gentes que van y vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más, claro. Entonces, bueno, me parece que pensar y decirle a Claudia, aquí estamos, ¿no? Tienes que verdaderamente voltear y revisar estas partes que fueron acotadas, ¿no? Que no se implementaron. Es interesante una demanda sobre hacer del Instituto Nacional de las Mujeres una secretaría. A mí me parece un proyecto interesante y no se trata solamente de decir, hoy deja de ser mujeres y mañana se va a llamar secretaría, no. Lo que implica hacer una política de este tamaño, una apertura de este tamaño, esto sí, implica muchas cosas y yo esperaría que Claudia pudiera llevar esto para allá, ¿no? Sí, como dice Patricia Castañeda, ella es optimista realista y yo me circunscribo en esa ser optimista realista, ¿no? Hay cosas que también son muy reales y que pueden y no llevarse a cabo por parte de Claudia, su equipo, etcétera, pero sigo confiando en que lo pueda hacer, de verdad, y que pueda voltear a escucharnos a los hombres y decir, mira, los hombres tenemos propuestas y tenemos propuestas muy serias, aun cuando no compartamos ciertas perspectivas, aun cuando otras partes y otros grupos no hayan hecho, digamos, una parte que pudiera concretarse de otra manera y otros procuramos hacer de otra manera, pero habemos un grupo que tiene experiencia desde donde estamos, ¿no? Desde los lugares donde estemos en la vida de las asociaciones civiles, en la vida de las instituciones políticas, en la vida de la academia, en la vida cotidiana de los hombres, etcétera. Sí, yo invitaría a Claudia que nos pueda escuchar, voltea a vernos y verdaderamente poder tender puentes, porque me parece fundamental el trabajo y el papel de los hombres. De ahí lo que tú dices, ¿por qué resulta necesaria mantener estos espacios de grupos como posibilidades estratégicas de organización de formas de trabajo? Sí, resulta muy pertinente y será necesario hacer una revisión sobre sus propios contenidos, sus alcances, lo que sí lograron funcionar en lo que hemos mencionado acá, de lo que quedó pendiente y de lo que no se hizo. Entonces me parece que hay una posibilidad, sí, ¿no? Con todas las precauciones, con todas las medidas, como de cierta, ¿cómo se dice? Reserva, ¿no? Y no por negar el triunfo de Claudia, que como decíamos al principio, yo también me alegro, eché confeti, cohetes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque me parecía sensacional que un proyecto de una mujer y una continuidad y un proyecto que se echó a andar, ¿no? Pueda seguirse a cabo. Una revolución no se hace en 6 años. Una revolución tiene que transformar, termino ya, me callo. Una revolución tiene que transformar mentalidades, formas de accionar, ¿no? De hacer política, de entender lo que es la vida de la democracia como posibilidad única de relación entre personas desiguales, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Estás en Hombres por el que al aire, en el 6.1 de FM, Violeta Radio, el color que le hace falta a la radio, o probablemente nos estás escuchando en nuestro podcast en YouTube o en Spotify. A Roberto, fíjate, está muy interesante lo que nos dice Fernando, ¿no? Estamos hablando de que Claudia Sheinbaum, en su gobierno en la Ciudad de México, pasó al Instituto de las Mujeres, lo convierte en Secretaría de las Mujeres, y aparte crea, a partir de las manifestaciones de los movimientos feministas, la Fiscalía también de Feminicidios, ¿no? Algo que no es trivial. Empezamos justamente, ya Fernando está poniendo una plataforma muy interesante para empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo miramos ambos? Pues empiezo por Roberto. ¿Cómo miramos lo que podríamos esperar y que se necesita en materia de trabajo con hombres, a partir de lo que también hemos visto que ya ha hecho Claudia Sheinbaum? Que de hecho, nada más quiero subrayar, también hubo en la Secretaría de las Mujeres un área de masculinidad, creo que se llamaba masculinidades, ¿no?
Entonces por ahí pareciera que también hay como algún intento de tratar de mirar, ¿no? Podemos conseguir, no conseguir, pero ya hay un intento, ¿no? De tratar de mirar hacia acá. Bueno, yo creo que yo me acuerdo que en una reunión con la Secretaría de Gobernación acerca de los programas de intervención con hombres, yo les comentaba a la gente de Gobernación que la 4T, a diferencia de todos los grandes movimientos de transformación que ha habido en la historia, de izquierda, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución incluso mexicana, y la Revolución Francesa, entre otras, la Revolución China, todas tienen una idea de hombre. Sí, muy androcentrista, pero tienen una idea de hombre, y eso lo sé bien porque, de hecho, desde mi tesis de licenciatura yo analicé justamente la idea de hombre de la Unión Soviética, por ejemplo, y la idea de hombre del Che Guevara, del hombre nuevo. Y la 4T no tiene una idea de un sujeto histórico. Eso es central para entender por qué no hay políticas públicas dirigidas a los hombres y por qué se fue todo por el tema de las masculinidades. Y yo me acuerdo que les comentaba, les decía, ¿cuál es la idea de hombre que tiene la Cuarta Transformación? No la tiene. Y es vaga. Y eso es importante porque es el mensaje que se le manda a la gente, pero particularmente a los hombres, sobre por qué interesarse en un movimiento como la Cuarta Transformación. Y yo creo que la misma historia de esta Nadine Gassmann, de haber trabajado en Brasil, de haber trabajado mucho para Naciones Unidas, ONU Mujeres, y reconociendo, por supuesto, toda su trayectoria, de alguna manera, en el Fondo de Población también, en esos ámbitos muy cooptados por el liberalismo norteamericano, lo que se gestó fue la idea del hombre neoliberal que se quiere impulsar desde esos ámbitos es, primero, neoliberal, y segunda, es un hombre funcional a los sistemas, y que tiene que ver incluso con la filosofía de Naciones Unidas, de generar sujetos sociales que permitan una reproducción de los países más que una revolución de los países. Ahí viene una crítica muy fuerte a Naciones Unidas como un lugar muy conservador, muy apegado a las políticas liberales de Estados Unidos, y en esos ámbitos lo que se maneja son las masculinidades. Desde los 90s, desde principios de este siglo, es el paradigma que Naciones Unidas, a través de sus diversas agencias, ha vendido a todo el mundo. Y que en América Latina, a partir de la primera década de este siglo, desplazó a todo el movimiento de hombres que veníamos, impulsando el trabajo con hombres más radical, que era de la mano con feministas más radicales que sostenían que el trabajo con hombres debe ser su ejercicio de poder y de abuso de poder y de violencia hacia las mujeres, para que los hombres, a través de la reeducación de la intervención social, separe esa violencia. Naciones Unidas, y yo creo que muchas financiadoras internacionales al principio apoyaban esa idea. Pero el mundo se globalizó más y con ello se volvió más neoliberal y más conservador, como muy bien lo comenta Fernando. Y se dio cuenta que era de alguna manera peligroso trabajar el tema del poder con los hombres. Y por eso dio ese giro hacia las masculinidades. Su fuente, yo lo he escrito, lo he investigado, son el Movimiento de Liberación de los Hombres de Estados Unidos, que surgió en los años 70, después de la revolución sexual en aquel país, de la segunda ola del feminismo.
Y no es un movimiento crítico de una manera de ser hombre que se siente oprimido por los roles tradicionales que se le han impuesto a los hombres. Hombres por la Equidad al Aire. Pero es un movimiento muy conservador porque no quiere hacer realmente alianza con el movimiento feminista. De hecho, cuando se empezó a impulsar estas políticas de las masculinidades desde las financiadoras a principios de este siglo y en su apogeo después del 2005, 2010, ahí tengo un libro, este libro de Decidir que Decidir, donde analizo toda esta etapa. El libro lo escribí en 2009, porque yo decía, ¿por qué los hombres se aferran al concepto de masculinidades? Para mí era tan claro que había que dejar el concepto de masculinidad y que no había que pluralizarlo y que había que irse a algo nuevo, y que me puse a investigar. Y yo lo que encontré era el interés neoliberal, de que los hombres no cambien tan radicalmente como el feminismo lo quisiera. Y que había que tomar algún marco teórico o inventarlo y crear políticas públicas o inventarlas para que los hombres cambiaran, pero no tanto. O empezar a priorizar lo que es la tematización de los problemas sociales. Hay temas que no son convenientes políticamente hablando, como el de la violencia hacia las mujeres, porque qué político, qué funcionario de Banco Mundial, de BlackRock, de Naciones Unidas, de grandes incluso ONGs como Oxfam, no tienen problemas de violencia sexual dentro de sus instituciones, incluso de Men Engage, que han salido problemas de acoso sexual dentro de las redes de Men Engage. Entonces, el tema de esta tematización de los problemas de los hombres, hablemos de sexualidad, y de diversidad, órale, palomita. Hablemos de adolescentes, palomita. Hablemos de salud, palomita. Hablemos de salud comunitaria con los indígenas, palomita. Hablemos de paternidad, palomita. Hablemos de violencia, no, espérate, porque eso es hablar del poder. Esa es la visión teórica de la que viene esta Nadine Gassman. Esa tematización de los hombres donde el tema de violencia es enunciado de que si tú trabajas todos los otros temas, vas a borrar el tema de violencia. Y no es así. Quienes llevamos muchos años trabajando el tema de violencia, y sí, hemos trabajado los otros, y nos hemos dado cuenta que tú puedes trabajar paternidad y no estás trabajando el tema de violencia, estás trabajando paternidad, que puedes trabajar sexualidad y no estás trabajando consumo sexual de las mujeres, no estás trabajando consumo de pornografía forzosamente, puedes trabajar sexualidad desde una visión muy moral. Entonces, yo lo que observé desde que la directora actual asumió el poder, primero sí fue muy pocos recursos al tema de los hombres, pero que el poco recurso que había, pues se fue a asociaciones civiles como Gendes, allá hay una cuestión incluso familiar, de alguien que es pareja de Gendes, etcétera, y ahí se fue mucho recurso, pero que en general la transversalización que se hizo fue abrir abrir oficinas, espacios, impulsar el tema de masculinidades. Se empezó a meter el tema de masculinidades en los planes de gobierno, en las planeaciones, se empezó a dar mucho o poco recurso a masculinidades. Para nosotros es muy común que nos llamen y que nos digan, oye, nos están dando recursos para masculinidades. Y ustedes trabajan eso, ¿verdad? Y siempre le decimos, no trabajamos eso, pero mira, de lo que sí hablamos es de esto. Violencia hacia las mujeres. Me interesa, eso es lo que necesito. Entonces, lo que se dio fue esta tematización, no en este gobierno, sino desde Naciones Unidas, desde principios de este siglo, esta exclusión del tema de violencia hacia las mujeres. Yo todavía me acuerdo como con Gary Baker, CEO, director, ya no sé, de Equimundo, en una reunión que nos pidió que pusiéramos temas de los hombres y yo puse violencia hacia las mujeres.
y que me pidió que no, que eso no iba, que había otros temas. Yo dejé el tema, por supuesto, y que todos estos compañeros, pues sí, han explotado todos estos temas, pero han enunciado que saben del tema de violencia hacia las mujeres. Y yo lo que observo es que lo que se ha ido dando, no solo en la 4T, en el trabajo con hombres, sino a nivel pues mundial en el trabajo con hombres, es hablar de masculinidades, atender todos estos temas y descuidar el tema del poder y de la violencia que ejercen los hombres. Y que todas las metodologías que se han creado para atender paternidad, sexualidad, salud, trabajo, etcétera, etcétera, se enuncia que es para resolver el problema de violencia hacia las mujeres y no se hace. Entonces, yo lo que creo es que, y la invitación al nuevo gobierno sería, y yo siempre lo he dicho, dejen de dar dinero para las masculinidades. Mejor que nos inviten a gente que llevamos muchos años trabajando esto, que no nos paguen inicialmente, ¿eh? Tampoco el trabajo se regala, pero que nos convoquen, que dialoguemos, que platiquemos, porque es importante el tema de el poder y la violencia para trabajar las comunidades. No decimos que los otros temas no son importantes. Lo que decimos es que el tema que impacta directamente en la vida de las mujeres es el de la violencia. Tú puedes tener un hombre muy amoroso con su hijo y buen papá, que al mismo tiempo te esté controlando de otras maneras. Tú puedes tener un hombre que lave trastes porque lo aprendió en el taller de las masculinidades, o que expresa emociones porque lo aprendió en el taller de las masculinidades, y puedes estar violentando de muchas maneras a tu pareja, porque los hombres que van a estas estrategias no desmontan esos aprendizajes del poder. Entonces, como una recuento de lo que hizo la 4T en el trabajo con hombres en México, ¿qué fue? Trabajó muy poco, desmanteló espacios que sí se acercaban a trabajar el tema de violencia hacia las mujeres y que también trabajaron masculinidades. Hay toda una reflexión sobre ese programa de reeducación. No todo era bueno. Y lo poco que hizo lo invirtió en masculinidades en el trabajo con hombres. Promovió horizontalmente pláticas, talleres, en donde siempre de manera forzada se hablaba de masculinidades y violencia. Y lo peor desde mi punto de vista, y con eso concluyo. Sin darse cuenta, la 4T se unió a una corriente muy conservadora a nivel mundial, que lo que busca es la resignificación de la masculinidad y no su desmontaje. Todos los movimientos conservadores parten de esencialismos. El supremacismo blanco cree que por ser blanco es superior a otras razas, porque piensa que el blanquismo es una esencia. El adultocentrismo se cree superior a las infancias y a las adolescencias, porque el adulto o la adulta se creen superior porque creen que hay algo que es el ser adulto que les da más fuerza. El supremacismo occidental de los gobiernos neoliberales se creen superiores a otros países como Rusia, China, América Latina, otras regiones del mundo y África, porque creen que por vivir en un lugar del mundo tienen una esencia que los hace superiores. Las masculinidades defienden el esencialismo de la masculinidad. Hay algo, tener pene, que hace que tú tengas algo masculino. Y lo único que hay que hacer, a diferencia de lo que dicen las feministas, que es eliminarlo, desmontarlo para buscar nuevas maneras de ser hombre, lo que dicen las masculinidades, al igual que estos esencialismos supremacistas, clasistas, racistas, adultocéntricos, homófobos, es hay que resignificar la masculinidad. Eso es muy, muy triste leer en publicaciones de mujeres, de secretarías del gobierno de la 4T, que se hable de resignificar
la masculinidad. ¿Qué digo yo? No saben lo que están diciendo. Hay mucha ignorancia en el trabajo con hombres. Y eso es derivado ni de López Obrador ni de la directora de las mujeres. Eso es lo que se creó justamente en estas agencias internacionales, una falta de problematización intelectual y un discurso superficial que se llama teoría de las masculinidades, y hay que leer a Condell para entender a qué me refiero, muy superficial, la banalización de conceptos como la dominación masculina que propuso Bourdieu en su libro clarísimo, dominación masculina, no masculinidad hegemónica, ni nuevas masculinidades. Esa banalización de los conceptos realmente significó una banalización, una trivialización de la dominación masculina, de la opresión masculina. Sin darse cuenta, estas instituciones y la 4T están reforzando esa opresión y esa dominación masculina al usar conceptos como masculinidades, y a su vez eso disminuye el empoderamiento de las mujeres, y claro que a las mujeres les tendría que interesar. Hombres por la Equidad al aire. Si continúas con nosotros en YouTube y Spotify, pues continuamos con el programa. Híjole, Fernando Huerta, Roberto nos da un panorama muy interesante sobre cómo se ha mirado, me hace recordar, Roberto, justamente la iniciativa Spotlight, ¿no? de la ONU, justamente, donde lo que se promueve en términos de nuevas masculinidades no va sobre violencia contra las mujeres. Y Fer, no sé si por ahí va, pero me acuerdo cuando las primeras reuniones en la construcción del Men Engage, Juan Guillermo Figueroa hablaba que era importante separarnos del movimiento feminista, ¿no? Y aquí, no sé si coincides, pero a mí me daba la impresión que justamente era una invitación a mirar de un lado diferente, no sé si a dejar de mirar o a separar la violencia contra las mujeres de lo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo miras todo esto? Y también, Fer, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué visos de esperanza podemos tener en este nuevo sexenio? A ver, creo que me parece, yo coincido con muchas de las reflexiones que ha hecho Roberto en relación con una crítica y una mirada crítica hacia lo que ha sido una parte de lo que es el trabajo con hombres y con los hombres. Seguimos siendo muy hombres para platicar, para dialogar, para crear una propia alternativa, etcétera. No encontré yo la participación que tuvimos sobre el machismo en los hombres de la izquierda. Empezaba con una cita que hacía Celia Amorós, y lo que quería más o menos referir es los hombres no hemos leído y no hemos estudiado feminismo, y me parece un punto esencial eso, de verdad, pues por todo lo que ya dijo Roberto. Digamos, la teoría de las masculinidades es una teoría que abrevó con mucha reserva, con mucho prejuicio, lo puedo decir, del feminismo. Se apropió de muchas metodologías y teorías, ¿no? Pero crear una teoría como fue la de las masculinidades en sí misma, la categoría, me parece un sentido de mantener una diferencia con las mujeres. Ahora, de hecho, desde el feminismo nos tratamos de sujetos semejantes, pero también diferentes, ¿no? No es lo mismo ser mujeres que ser sujeto que, como se mencionaba Roberto, androcéntricamente, hemos sido calificados como el hombre, que representamos a todo lo humano y no lo humano que habita este planeta, incluso el cosmos, ¿no? Así le llamamos, el universo y todo lo demás. Y me parece que así ha sido eso, efectivamente, un gran error, querer pensar que nuestra teoría es una teoría que alude a las masculinidades y no a los hombres.
Cuando hablamos de las mujeres, hablamos de las mujeres, no hablamos de las feminidades, ¿no? Tan solo como una categoría analítica. O sea, somos sujetos, sí, de las cuales lo único que nos interesa es el cúmulo, ¿no? De un conjunto de cualidades que nos definen como hombres. Ya lo mencionó Roberto, no quiero repetir, ¿no? Eso genera esencialismo, sí, por todo lo que ha mencionado Roberto, ¿no? No hay una problematización del sujeto hombre en los marcos feministas para saber de qué manera es cómo podemos incorporarnos, situarnos, involucrarnos, hacer acciones. Lo hemos hecho desde nuestras propias cualidades que nos definen como hombres en nuestro aspecto masculino. Por eso seguimos hablando de las masculinidades, ¿no? Yo lo he dicho en otros momentos, a mí me gusta más la categoría condición genérica de los hombres, porque es una condición que va ligada a nuestra condición humana, que desarrollamos por muchas cosas, que problematiza a los seres humanos en tres sentidos importantes: filosófica, sociológica y psicológicamente. Y ahí aprendemos todos los usos y costumbres de ser hombrecitos que nuestras sociedades a lo largo de las historias nos han dicho que somos así, etcétera, etcétera. Ese es un punto esencial que me parece del cual una parte de los hombres hemos cojeado y otros hemos más o menos entendido el camino y nos hemos podido, digamos, ir por otros rumbos de reflexión. Pongo esto en el sentido de decir, porque hemos sido hasta ahorita, entre muchas cosas, incapaces de armar una agenda política para los hombres. Porque te requiere de una revisión en serio del sujeto hombre en el marco de la humanidad. Requiere de un sujeto, de una revisión crítica de ese sujeto que actúa como un ser que vive en sociedades, en culturas muy específicas, ¿no? Que es de acuerdo a lo que estas historias de sus sociedades y sus culturas le dice cómo deben ser los hombres, marcados en perspectivas patriarcales. Sí, patriarcalo es una categoría que de repente se menosprecia porque está trasnochada, porque no dice nada, porque ya se superó, etcétera, ¿no? Cuando vemos que no, ¿no? ¿Por qué la revisión integral del sujeto, desde una perspectiva feminista, ha sido una dificultad y seguimos llamándonos las masculinidades, ¿no? Y por si fuera poco, hoy hay nuevas. ¡Qué terrible! Las nuevas no son de cuño feminista y por si fuera poco, redoblan el carácter esencialista, nuevas en relación a una purificación de las maneras en que vivimos, a un sentido New Age y religioso en que mostrar nuestros sentimientos, llorar, lavar trastes, o arar la tierra, cambiar pañales, participar en la torteada de las tortillas, en participar con las compañeras haciendo el arroz y los frijoles, nos va a ablandar nuestros sujetos como hombres y dejar de ser patriarcas. No. Ese es el gran dilema de lo que ha mencionado Roberto y de lo que yo quiero agregar. Entonces, una política pública, una agenda de los hombres tiene que atravesar por lo que te implica una revisión de esta naturaleza, ¿no? Ya Roberto platicó la experiencia de las reuniones con agencias internacionales, con una parte de representantes del Estado, ¿no? Y eso implica una cosa seria. ¿Qué podemos pensar en muchas cosas? Lo hemos comentado, yo lo he dicho en otros momentos. Un trabajo serio, ahora, un trabajo serio, se puede dar con los hombres del Estado. Tenemos que trabajar con los hombres del Estado que deciden, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué sí conviene, sí, hacer un conjunto de proyectos, mantener una perspectiva, una agenda que implique a los hombres sobre
lo que determina el conjunto de decisiones en programas, en estrategias, en presupuestos, en sujetos a los que van dirigidos estas partes, ¿no? Y son los hombres del Estado los que tienen que aprender esto, ¿no? No solo está en relación con una articulación mayor, pero claro, el asunto es que lo que podemos hacer hasta ahorita es trabajar con los hombres, con sus grupos, etcétera. Y no quiero decir que no se haya atendido, se han dado talleres de sensibilización. El problema es que la sensibilización de las masculinidades, ¿no?, es una autorrecreación, una autocomplacencia, un sufrimiento que se llama enajenación. Y entonces, claro, no deconstruimos porque nos gusta la autorrecreación y la autocomplacencia de mirarnos eternamente hombres sufridos. No es un proceso deconstructivo, no es un proceso de erradicación, no es un proceso de transformación. Y tu agenda atiende entonces con que la masculinidad es un asunto tóxico. ¿Hacia dónde te lleva eso? Digamos, no es una política, no hay una teoría que sustente sobre el cual tú dices, señor gobernante, señor funcionario, ¿no? Fíjese que usted tiene una responsabilidad de este tamaño y como sujeto generalizado como hombre, tenemos que charlar, tenemos que platicar. Su sensibilización va por un conjunto razonado y emocional de aprendizaje para que entienda por qué las demandas de las cuales las mujeres nos han implicado acá tiene que tener un sentido que tenga y que mire a los hombres desde este punto. Es parte de esta historia, es parte de los compromisos. Por eso el asunto no es tan sencillo, ¿no? Sé que no es tan sencillo. ¿Cómo revisamos? Hombres por la Equidad ha hecho una revisión bastante crítica, su camino que lo llevó en algún momento por las masculinas, porque esa era la categoría en su momento, era parte de esa categoría que nos permitió explicarnos a los hombres, ¿no? Pero bueno, una categoría es el resultado de la experiencia permanente en cómo tu trabajo empírico contigo mismo y con los hombres, ¿no?, se va verdaderamente problematizando, se va agudizando, sí, se va enriqueciendo, sí, y eso da cambios sustanciales, ¿no? Entonces ya vimos hasta dónde quedó agotada la categoría masculinidad y si a dónde ya ha llevado para quienes, digamos, comparten esta mirada y les parece que es funcional, etcétera. Habemos quienes no decimos eso. Yo no me formo en esta fila, definitivamente, ¿no? Estoy de otro lado. Bien. Ese es un punto esencial, ¿no?, que me parece que se tiene que trabajar, se tiene que revisar y no es una tarea sencilla. Por eso decía hace rato, aquí habemos un grupo de hombres que compartimos y tenemos una mirada crítica desde la cual tocaremos a las puertas de las instancias correspondientes para decir, nosotros podemos dar, ¿no?, un proceso formativo que tiene otra perspectiva. Sabemos que elaborar una agenda política tiene que ver con un asunto de la violencia sí, de la atención a la pobreza también, a la salud sí, a la creación del trabajo. Es decir, el conjunto de actividades que permiten que un país tenga un desarrollo sustentable, que lo enriquezca en una manera de distribuir equitativa e igualitariamente la riqueza producida, tendrá un sentido hacia una política muy cercana a la izquierda y una perspectiva socialista, claro. A mí no me da miedo decirlo. La orientación puede llevarnos al socialismo. Claro, no va a ser el socialismo stalinista, por supuesto que no. Sería un error mantenernos ahí, ¿no? Hay una revisión crítica de estas partes. Sí, podemos hacer trabajos, ahí está, efectivamente, ¿no? Podemos hacer un trabajo de pensar que los hombres nos hemos comprometido algunos, ¿no?, dentro de este trabajo de transformación de esto. A ver, la violencia no se deconstruye, la violencia se erradica, por favor. La violencia no es para que pongas la otra mejilla para ahora que te den un golpe con el guante blanco. La violencia tiene que dejar de ser
una forma de vida y todo lo que ello comprende. Se deconstruyen conocimientos, ¿sí? Se deconstruyen un conjunto de acciones que no están, no pertenecen al mundo de la equidad y la igualdad. Genéricas, sí. Hay cosas que sí, pero cosas que dañan y mantienen la desigualdad, esas se erradican, no pueden seguir siendo maneras de la vida. Entonces, ya no me acuerdo de la pregunta en completo, Gabo, pero preguntabas parte de esto, ¿no? No, totalmente. Y también cómo se miraba hacia adelante, ¿no? Porque hay estas últimas participaciones también plantean, y también es como una provocación a miren lo complejo, profundo e importante y fundamental, ¿no? Que es mirar no de una forma simplista, sino de una forma compleja la violencia contra las mujeres, y en este caso el trabajo con hombres. Y justamente por ahí va un poquito de la provocación, cómo miramos hacia adelante el próximo sexenio. Mira, yo pienso algunas cosas. Habemos personas que nos dedicamos a la academia y ese va a ser nuestro trabajo. Seguir produciendo parte de un conocimiento a partir de las investigaciones que haces con los hombres. Pero eso no te desliga del trabajo que podemos hacer desde la academia con académicos que están en las asociaciones civiles o que están en las instituciones internacionales o que están insertos en el mundo de las instituciones públicas y políticas, ¿no? Bueno, ya vimos lo que pasó con la participación de los hombres que postularon a una candidata, ¿no? Y que su necedad de pensamiento como hombres llevó a lo que llevó y al lugar en donde, y lo digo de verdad, en un asunto de reflexión feminista, ¿no? Cómo usaron a una mujer, no quiero decir que se dejó, estaba muy consciente de lo que estaba participando, pero cómo el poder, la avaricia, el patriarcado, sus contenidos, sus anhelos, sus formas, digamos, que no tienen límites, dijeron, así vas y esto lo vas a hacer, ¿no? Usaron a esta mujer para hacer de ellos una manera en que pudieron llegar hasta donde pudieron llegar, ¿no? Esa es una triste actuación y eso es una manera analítica de ubicar el papel que tienen muchas mujeres aliadas, convencidas de que estas maneras patriarcales son las adecuadas, una manera de pensar que desde el conservadurismo, el sentido de la derecha, es la opción, y ya vimos que no es así. Digo todo esto en el marco de pensar por qué lo que sigue efectivamente es, a lo mejor seguirá siendo en principio un trabajo de grupos como el que estamos acá. Lo digo así, no tendría más allá de otra respuesta, otra perspectiva en este sentido, de seguir trabajando en este modelo crítico, haciendo alianzas, aperturando, invitando a otros hombres. Seguramente se sumarán, otros nos mirarán feo, ¿no? Y otras compañeras seguramente mantendremos alianzas como las que ya existen, ¿no? Pero el trabajo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo Hombres por la Equidad, me parece un trabajo fundamental. Seguirá tocando puertas, seguramente algunas se las cerrarán, seguramente algunas le dirán, pues mira qué bien, me parece interesante, yo te llamo y después para que podamos hacer un trabajo, o seguramente se sumará, ¿no? Yo veo esa perspectiva por el momento, y podríamos hacer cosas importantes. Miren, tan solo trabajar, de verdad. Hoy hay, digamos, proyectos como Tópicas o Pilares que han funcionado de una manera bien, digamos, con su propia contradicción, bien. Trabajo con jóvenes, ¿qué platicamos? ¿Qué aciertos hay? ¿Y qué perspectivas? Hombres por la Equidad tiene experiencia bastante con jóvenes. ¿Y qué medidas ha sido parte de esto? Luchar por un mayor presupuesto sobre programas específicos para seguir avanzando sobre el trabajo con hombres me parece importante. ¿Qué presencia podemos tener en el mundo de las artes, en el mundo de los deportes, ¿no? En el mundo propio de la academia, en el mundo de la salud, ¿no? Cosas que en Hombres por la Equidad se conocen y se han podido avanzar, y sabemos
toda la negativa que hay, pero también sabemos algunos avances que se han tenido ahí. Eso es lo que me da por el momento mis 3 neuronas que me quedan en este día. Que hay que decir para la gente que no escucha que estamos a las 9:30 de en pleno viernes, ¿no? ¿A quién se le ocurre estar mientras podremos estar con una cervecita o dormidos, con un chocolatito, ¿no? Que ya para nosotros, yo creo que es lo que nos da. Que todo eso sea nuestro acompañamiento, además de... Qué bonito. Yo por eso me tomé mi cafecito. Hombres por la equidad al aire. Yo quiero añadir a esto que comenta Fer, de qué propondría una perspectiva crítica al nuevo gobierno. Y me iría muy atrás en la historia, a la Junta de Valladolid de 1550, cuando, aquí estaba viendo, se reunió entre otros Fray Bartolomé de las Casas y Juan Gines de Sepúlveda, y se preguntaron el segundo si era legítimo hacer la guerra a los indios, porque si eran animales en la Nueva España, pues había casi que esclavizarlos, explotarlos. Y por otro lado, Fray Bartolomé de las Casas diciendo, es que tienen una cultura y sí piensan, y son seres humanos. Hay que educarlos, hay que evangelizarlos. La primera gran reeducación que se da en América Latina es la evangelizadora. O sea, en América Latina hay una fuertísima tradición reeducadora. Y yo retomo ese antecedente porque es nuestra historia. Y aquí no voy a hablar de que en América Latina había unas nuevas masculinidades en el Imperio Español, ¿verdad? Y los aztecas eran una nueva forma de masculinidad, eso sí era una estupidez. Porque de ese calado es lo que está pasando en el trabajo con hombres. Entonces, yo retomo esa Junta de Valladolid de 1550, porque la pregunta es, ¿la gente de las Américas pueden pensar? ¿Estos indios pueden pensar? Y yo preguntaría eso, ¿se cree que los hombres podemos pensar? Particularmente en México, tenemos que traer otra vez fórmulas de fuera, porque no somos capaces de pensar e imaginar los hombres, incluso en la 4T. Y ese era el fondo de mi pregunta en la Secretaría de Gobernación. Yo no veo en la 4T una idea de hombre. Sí, se trajeron cursitos de masculinidades, pero, perdón, el movimiento de López Obrador, que es un excelente historiador, se gestó el movimiento de la independencia con una conciencia del pueblo que se levanta, y de los criollos que se levantan contra el imperio. Había una conciencia de lo mexicano y había sus símbolos de lo mexicano, la cultura indígena y precolombina, o sea, los aztecas, los olmecas, toda la cultura que tenemos hermosa en Mesoamérica. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y eso forma una conciencia nacional. Si no hay una revolución de simbólica cognitiva, no hay un sujeto histórico. Ahí difiero de Álvaro Delgado y de Páez Varela. Ya empieza a haber una conciencia, una revolución de las conciencias, incluso es lo que proponía López Obrador, pero yo diría apenas estamos empezando, porque todavía no podemos gestar la idea de sujeto histórico. La revolución se gesta porque hay una conciencia histórica no es solamente estar contra Porfirio Díaz no, hay una conciencia de lo mexicano derivado también de un saqueo de Estados Unidos de más de la mitad del territorio, una conciencia de lo nacional, y hay una voluntad nacional que para mí alcanza su cúspide con Lázaro Cárdenas.
Y el movimiento del 68, con todos sus antecedentes de movimientos ferrocarrileros, empieza a gestar una conciencia nacional en hombres y en mujeres. El feminismo mexicano es la mejor representación de esa conciencia histórica, pero no en los hombres. Por eso hicimos el foro, efectivamente, del machismo y la izquierda, porque para muchos hombres ser hombre en México, en épocas de la 4T, sigue siendo sinónimo de ser macho. Y perdón, eso ya no puede ser. Y eso no se va a solucionar con talleres de las masculinidades, porque es una propuesta externa a estas realidades en donde hay intelectuales, hay una necesidad desde Fray Bartolomé de las Casas, pero desde antes, de búsqueda de conciencia histórica de este pueblo, que yo le diría a la doctora Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación, al que llegue o a la que llegue, a la nueva secretaria de las mujeres o directora del Instituto de las Mujeres de la segunda etapa de la 4T, que por favor tomemos en cuenta cuando trabajemos con hombres, porque tenemos hombres muy vinculados al ejercicio de la violencia y la resolución de conflictos, y eso está vinculado desde el narcotráfico hasta la violencia doméstica, la violencia en espacios públicos, la violencia en transporte público, la violencia escolar, etcétera. Eso está vinculado a una idea de hombre todavía machista, y eso no lo ha tocado la 4T, lo tendría que tocar si se quiere llamar transformación. Cuando se dio este debate en Valladolid acerca de si los indios pensaban, lo que estaba nada más y nada menos en juego es el mismo paradigma, la misma situación social que estamos viviendo, que es guerra y violencia o reeducación. En aquel entonces le llamaban evangelización. Aquí yo diría una reeducación laica, pero reeducación a los hombres, una nueva conciencia social. Entonces yo lo que creo es que sí, por eso digo que las masculinidades son un pensamiento colonialista, porque nos da conceptos que nos impiden pensarnos, pero cuando tú te vas a la historia, lees la historia, yo me imagino la historia de los compañeros de Argentina, la historia de los compañeros brasileños, la historia de los compañeros chilenos, la historia de los compañeros peruanos, con sus traumas, su construcción de identidad, todo lo que llamamos mestizaje, lo que llamó el creador de la Universidad Nacional, se me fue el nombre, el primer secretario de Educación de México, Vasconcelos, Ulises Criollo, esta idea de pensarse desde estas tierras es lo que necesitamos que haga la 4T. Y no importar modelos de trabajo con hombres, perdón, que acaban poniendo piedras en el camino al empoderamiento de las mujeres, porque lo que están haciendo estas asociaciones que trabajan con masculinidades y esas políticas públicas que trabajan con masculinidades es reeditar formas de violencia más sofisticadas que impiden el empoderamiento de las mujeres. Por eso las mujeres se tendrían que preocupar. Decía en el foro una compañera, y a mí me lo han dicho muchas compañeras, el trabajo con hombres es cosa de hombres. No, ya no. Léanse por favor a Susana Cobas en el libro de pensamiento crítico que publicamos en España. Lean el artículo de ¿cómo se llama, Gabriel? Leo Tiers Vidal. No, el libro, ¿cómo se llama? Intervenciones con hombres, ¿por qué, para qué y cómo? Análisis crítico. Exacto. Y ese libro, Susana Cobas es muy clara, el trabajo con hombres ya nos implica a las mujeres de ese hecho. Entonces, yo creo que eso tendría que ser una propuesta de trabajo con hombres. Yo creo que la 4T, si quiere estar a la altura realmente de estas transformaciones, si se dice transformación, perdón, necesita ahí sí, no solo un sujeto histórico, porque algo hermoso que muchos intelectuales se han encontrado cuando analizan la Revolución Mexicana y la independencia mexicana, es que no hay un sujeto histórico. Hay comunidades que adquieren conciencia. A diferencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, que de alguna manera generaron
sujetos, aquí encuentran comunidades. Y un buen ejemplo de eso es el movimiento zapatista, en donde da un buen ejemplo de lo que son comunidades con conciencia. Y a diferencia de Occidente, no hablamos en sujeto histórico, hablamos de la conciencia de que pertenezco a una comunidad y yo no puedo atacar esta comunidad. Eso es lo que necesitan los hombres, no nuevas masculinidades. De que si yo lastimo a mi pareja, que si yo lastimo a mi vecino, que si yo lastimo y secuestro al que creo que acumula mucho dinero, a la hija de fulano y después la voy a violar porque se me ocurre, yo tengo que tener conciencia que no puedo hacer eso porque pertenezco a una comunidad. Entonces no somos como Occidente, no pensamos, y nuestra historia nos dice México y América Latina nunca ha pensado como Occidente. Sí, tenemos muchos elementos de pensamiento occidental, sí, pero por nuestra historia, nuestra cultura, por estas gestas históricas, por esa colonización y la actual descolonización y decolonización, es que no somos iguales a los occidentales. Pero tampoco los vamos a hacer menos, pero somos distintos. Y yo creo que de eso se trata, y eso, en esa altura yo vería esta segunda etapa de la 4T, a la cual, tal vez, sí, por mucho trabajo, por cegueras personales, por decisión política, no estuvo la primera etapa de la 4T a la altura. Necesitamos realmente una política que haga más conciencia, y sobre todo en los hombres, porque el feminismo y las mujeres ya lo tienen, de la pertenencia de los hombres a una comunidad, y que no puedes estar lastimando a esa comunidad. Y eso no son nuevas masculinidades. Eso se trata, yo digo, de comprender nuestra historia y comprender que esto que somos, y que somos cultura y naturaleza y que somos comunidad, es muy distinto al sujeto histórico que promueve las masculinidades, que es el mismo que promueve el neoliberalismo, que es un individualismo y que solamente se va a preocupar por él mismo y a veces por su familia. No, aquí somos distintos. Y esa distinción de lo que yo sí observé, que la primera etapa de la 4T no estuvo a la altura, ni sus intelectuales. ¿Por qué? Pues no lo tenía que estar. ¿Por qué? Pues porque no ven desde el feminismo. Y eso es lo que el feminismo te da, lo que acaba de decir Fernando. Te da noción de la condición de género genérica de los hombres en contextos y en momentos históricos. Entonces, ojalá y de veras que lo puedan ver la nueva presidenta o la gente que se haga cargo de una política pública dirigida a los hombres. Estás en Hombres por la Equidad al Aire. Estamos hablando con Roberto Garda y Fernando Huerta sobre qué esperar y qué se necesita para erradicar la violencia contra las mujeres en el próximo sexenio, en este caso, en el trabajo con hombres que ejercen violencia. Fernando, llevamos hora y media platicando. Yo les invito a que empecemos a dirigirnos a un cierre. Fernando, Roberto, aquí lo dejo libre, quien quiere empezar. ¿Cómo empezamos a cerrar? Denos esperanza, por favor, si es que lo tienen. Bueno, yo creo que existe el que haya llegado una mujer a la presidencia de la República, es un ejemplo de esto, ¿no? De todo lo que hemos platicado. Me parece que ahí hay un acierto y ahí hay un buen avance con todo lo que hemos puesto hasta acá, ¿no? Y yo seguiré diciendo, en un optimista realista, ¿no? Me parece que ahí hay bases sobre las cuales podemos seguir un camino de quienes, lo que hemos platicado acá, tenemos una perspectiva, ¿no? De lo que es el trabajo con hombres. Pienso de verdad que continuar con este trabajo me parece que ha sido una de las cosas fundamentales, mantener la horizontalidad de quienes coincidimos teórica, política, culturalmente sobre lo que es una mirada crítica sobre el trabajo con hombres, si las propuestas que podemos elaborar se tienen y la eficacia que puedan tener, me parece un punto sobre el cual a mí me parece que hay que darle continuidad, ¿no? El acercamiento con el nuevo gobierno tendrá sus propias dificultades, como le hemos comentado acá, pero me parece, yo creo que es importante que se siga haciendo este trabajo, ¿no?
Pacto por la Equidad tiene la experiencia, los proyectos que puedan ser, digamos, apoyados en la perspectiva de poder seguir estudiando los hombres desde los hombres, me parece un asunto en la vida académica. Claudia ha dicho y enfatizado que la educación es uno de los caminos importantes para ello. Bueno, me parece que las letras son importantes. Leer y escribir es un camino esencial para justo que el pensamiento crítico sea una de las alternativas importantes para que estudiar feminismo. Me parece si nos vamos a educar, que sea feminismo de verdad. Y lo digo en un sentido vago tan solo, sino lo que es una teoría constituida, elaborada sobre cosas muy, muy, muy estudiadas. Me parece un camino de posibilidades. El camino que pueda seguir guiando y abriendo más hacia la izquierda, me parece una posibilidad, ¿no?, de seguir trabajando. Yo sí pienso que esto pueda seguir andando. Habrá que tener mucho ojo sobre lo que va a seguir haciendo la derecha, no solamente en el país, a nivel internacional, ¿no? Todo el asunto de la agresividad que pueda presentarse en este país, seguramente trampas, provocaciones, asuntos de condicional desarrollos de economía, exportaciones, más migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas, liberar a todos estos hombres que han hecho delincuencia de todo tipo y que han sido liberados porque no encontraron, por parte de la Suprema Corte de Justicia, los encontraron con pocos argumentos para mantenerlos. Son cosas que se va a enfrentar el actual gobierno, ¿no? Y me parece que los hombres, desde donde estamos, tenemos que contribuir a que esto vaya siendo un camino más acotado hacia estas actitudes, ¿no? Seguramente habrá cambios, seguramente habrá reformas que van a llevar su tiempo, sí, pero me parece que así como Galileo, Copérnico, demostró que en sus teorías la Tierra pertenecía a un sistema planetario y fue una vuelta a la revolución científica, pero también una revolución de las mentalidades, así como Olimpia de Gouges, Rosa Luxemburgo, Alejandra Kollontai, Clara Zetkin y las mujeres feministas de nuestro país plantearon efectivamente que el mundo se pueda cambiar, efectivamente se puede hacer, ¿no? Sin las mujeres feministas no estaríamos acá, ni Gabriel, ni Roberto, ni Fernando, ni tener un programa de esta naturaleza. Vean el tamaño de una revolución de estas características. Por eso sigo confiando. Como dicen las feministas, esta será una revolución feminista o no será, de verdad. Por ahí apuntaría esta parte que a mí me parece importante de mantenernos en esta mirada crítica. Buenas noches y una invitación a que nos escuchen y a que reflexionemos sobre esto y al nuevo gobierno, a que volteemos a vernos a estos hombres que hacemos un trabajo desde lo que acabamos de expresar. Muchísimas gracias, Fernando. Roberto, ¿cómo cierras, qué concluyes? Pues yo con dos aspectos, básicamente. Primero, reiterar la idea que trabajar desde las masculinidades es reproducir una propuesta neoliberal de los neoliberales occidentales, que igual pueden mandar dulces echados a perder a Gaza que andar coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Porque parte de estos hombres liberales y neoliberales es el doble rasero, que por una parte te pueden hacer políticas de diversidad y de igualdad, y por otra parte pueden estar jugando a la guerra, atacando a países, y me refiero a Biden, atacando a Rusia ya en su territorio, coqueteando con la Tercera Guerra Mundial. Ese doble rasero es lo que promueven las masculinidades, llevado justamente a esas políticas liberales que no tocan realmente el tema
de los que podrán promover los derechos, pero que siguen siendo imperialistas y profundamente violentas cuando alguien los cuestiona. Ese es el tipo de masculinidades que promueven estos hombres, un doble rasero y una ausencia total de ética en la política, porque estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y está llevado por políticos y políticas que se podrían decir defensores de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual, pero que en nombre de esa defensa y de sus libertades, sobre todo la libertad del mercado, porque nunca van a decir que es en nombre de la libertad del aparato militar de Estados Unidos, sino que van a decir que es en nombre de la defensa del pueblo y de la libertad. Por eso son capaces de hacer la tercera guerra mundial. De ese grado estamos hablando, que son esos hombres que promueven a niveles muy altos las masculinidades. Entonces yo diría, por favor, no nos vayamos por ahí. Entonces, ¿por qué seguirnos? Y yo sí invito de veras a que pensemos por nosotras y nosotros mismos. Necesitamos hacer el esfuerzo intelectual por pensar nosotras y nosotros. Para mí es cada vez más común ver gente muy sensibilizada en el trabajo con hombres y que tiene, cognitivamente hablando, ya su mente colonizada y cree realmente que la única manera de trabajar con hombres es con las masculinidades, y que ve los textos de Connell, de Kimmel y las redes de masculinidades como el santo grial y como las escrituras, y no se dan cuenta que eso los está llevando a convertir ese tipo de pensamientos en una secta, porque se está convirtiendo en una secta. Entonces yo le diría a la cuarta transformación, no nos vayamos por ahí. Empecemos un debate de qué idea de hombre quiere la 4T. Sabemos que tenemos muchos principios éticos, democrático, igualitario, que no use la violencia para dirimir sus conflictos, que sea conocedor de su historia, que no le diga tan rápidamente sí a las propuestas de afuera, así como le dijo Claudia y lo ha dicho López Obrador, no cualquier inversión va a entrar a este país. Pues no cualquier idea puede entrar tampoco en el trabajo con hombres. Entonces yo digo que realmente hagamos este acercamiento a los hombres a muchos niveles para realmente refundar simbólicamente y lo que sería realmente una transformación del país. Yo no sé si hablar de sujeto histórico, pero sí de comunidades históricas, que es lo que ha movido a este país, que fue lo que hizo la independencia, que fue lo que hizo la revolución, que fue lo que impulsó Lázaro Cárdenas, que fue lo que impulsó el movimiento zapatista y que fue quien impulsó ahora el 2 de julio la votación por Claudia Sheinbaum. Somos colectivo, somos comunidad. Entonces yo creo que sí tenemos que, la 4T en el trabajo con hombres, tendría mucho que aprender del feminismo, que ya ha hecho este trabajo con mujeres mexicanas y en general en América Latina. La gran diferencia del feminismo latinoamericano, del feminismo blanco, que tiende al empoderamiento y a la individualización, y aquí se tiende a tejer nuevos lazos. Es tan diferente que el trabajo con hombres tiene que ser diferente. Entonces, pues yo me iría por eso, un trabajo con hombres decolonial, crítico, feminista, por supuesto, ¿no? Por ahí yo cerraría con esa invitación a la gente de la 4T y a quienes queden en puestos de poder y de toma de decisiones. Un trabajo con hombres, feminista, radical, decolonial y crítico. Interesantísimo. Hombres por la Equidad al aire. Roberto, platica a la gente qué es lo que está haciendo Hombres por la Equidad, qué viene. Bueno, tenemos un diplomado abierto en el que les invitamos a inscribirse. Eso nos permite tener algo de fondos también. Esa es la actividad más cercana que tenemos. Esperamos, si se deja Fernando y sus compañeros, presentar el libro que leíste. De juegos, violencias, emociones y otras fraternidades.
¿no? Si se dejan, lo vamos a presentar. Claro, sí, puesto que sí. Y ya vamos a abrir los grupos de reflexión de hombres a nivel presencial a partir del 15 de julio. Entonces nos pueden llamar para irse apuntando todos esos hombres que sabemos que están deseosos de trabajar su violencia. Ojalá, de veras, no soy sarcástico. No, sí soy sarcástico. Por favor, si ves que andas violentando, anótate a los grupos, ve presencial o ve en línea, acércate a Hombres por la Equidad. Y el grupo de jóvenes, ¿no? Justamente en la misma línea de hombres jóvenes. Cualquier información, escriban a hombreshxc@gmail.com o al 55 11 07 77 97. Pues bueno, así terminamos este programa. Roberto Garda, muchísimas gracias. Fernando Huerta, muchísimas gracias, compañeros. Gracias a ti, Gabriel, por esta invitación. Igualmente, buenas noches, un abrazo, pásenla bien. Y un gran reto. Buenas tardes, seguramente, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, y a ti que estás del otro lado, linda noche, linda tarde, lindo. Esto fue Hombres por la Equidad al aire. Gracias por escucharnos.